Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes, Jennifer. Muy bien, prendemos nuestra cámara para iniciar nuestra clase. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Annelies. Muy bien. Nos habíamos quedado en el problema número 5. Vamos a continuar con el problema número 6, ¿correcto? A ver. Un trabajador observa que su salario ha sido descontado en un 20%. ¿Cuál debe ser el porcentaje de aumento para que reciba su salario original? A ver, ¿cuánto sale? A ver, alguien dirá el 20%. ¿Será el 20%? A ver, ¿quién me dice? 80%. 80%. ¿Cómo va a ser el 80% si le han descontado el 20% de lo que gana? Si le descuentan el 20% de lo que gana, 120. entonces... 20x, 20x. 25%, 25%. ¿Cómo a? A ver, ¿cómo a? ¿Cómo? A ver, dame la idea nomás. Yo te digo si está bien o no. Dice con el número, pero ¿cómo a? Profe, un rato voy a ingresar de mi computadora. Ya. Entonces... Un quinto, profe, de X. Un quinto, profe, equivaldría, creo, al 25%. 20%. ¿Está bien o no? Ya, ¿correcto? sí, Entonces sería así. Un trabajador, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto gana? ¿Conozco? No, pues. Entonces partimos así siempre, se ha dicho, sea X lo que gana, ¿no? Sea X lo que gana. Sea X su salario. Ya. Entonces a este señor le descuentan el 20%. ¿Está bien o no? Entonces, ¿qué pasa? Será así. Tiene, a ver, está bien. Tiene X lo que gana y le quitan el 20% de lo que gana, ¿sí o no? 20% de lo que gana. O sea que le quitan el 20% de X. El 20% de X. ¿Es eso lo que pasa? ¿Es eso lo que pasa, joven? El 20% de X le quita. Ya. Y entonces, eso será igual a ¿cuánto? El 80% de X. O sea, le dan solo el 80% de X. ¿Sí o no? Porque le quitan el 20%.
Entonces le dan el 80% de X. El 80% de X. Ya está. Muy bien, hasta ahí no hay problema. ¿Está bien? Un trabajador observa que su salario ha sido descontado en 20%. Si X es su salario, le quitan el 20% de X, le dan solo el 80% de X. ¿Cuál debe ser el porcentaje de aumento para que... 25%, profe, 25%. Claro, pero ya hay uno que dijo... Profe, en vez de ponerle X, ¿por qué no le ponemos cualquier valor, profe? Supongamos, en vez de ponerle X, le ponemos 1000 y a ese 1000 le sacamos el 20% y después el resultado le restamos. Y entonces para que vuelva a ganar los mismos, no sé, a ver, ¿cómo le explico? Entonces, Pero, ya, profe, en vez de ponerle X, ¿por qué no le pone un número? también puede ser, pero Para ese que número tendría que sea ser más fácil. tendría que ser 100, ¿ah? El 100%, que uno. Entonces, ¿cuál debe ser el porcentaje de aumento? No sé, pues entonces iré a copiar acá nomás. Como este es su sueldo, entonces ya está. De este, debe aumentarle cuánto. No sé, pues. Como no sé, caballero, le pongo más N. Ese es el porcentaje. Para que obtenga qué cosa, para que sea igual a lo que gana. ¿Está bien o no? ¿Correcto? ¿Cuál debe ser para que sea lo que gana? Para que sea igual a eso. Entonces, ¿cuánto será ese valor? ¿Mm? ¿Cuánto sale ese valor? Entonces, ese valor, ¿cuánto sale? 100N es igual a 20X, profe. 40%, profe. No sé. Ya está, entonces, ¿Un quinto? correcto, pero tenemos que tener en cuenta qué cosa. Eso debe de ser igual acá, pero es 80%, pero acá debemos de señalar lo siguiente, ¿eh? Que es el N% de esta cantidad. Vamos a poner un poquito más acá. De esta cantidad. O sea que no es que le pagaron esta plata, entonces, una copia acá. Debo tener así. Entonces ahora debo cuánto deben aumentar, pero ¿de cuánto? De el 80%. O sea, ya tiene a esta cantidad. ¿Qué porcentaje del 80% deben aumentar para que tenga el mismo valor? Eso tendría que ser, para que tenga el mismo valor, ¿ok? Así tendría que ser la expresión. ¿Qué porcentaje debe haber? ¿Cuál debe ser el porcentaje de aumento? Pero ¿el aumento de qué? De lo que le pagaron para obtener la misma cantidad. Ya está. Entonces acá vamos a tener que calcular el valor de n. Entonces n será igual a quién? N debe de ser igual. Voy a tener ahí, puedo multiplicar por 80 sobre 100. Debe de ser igual al 20%. Entonces acá voy a tener así. N, ahí está. Ahí está. Esto se va a ir al otro lado. Voy a tener 20 sobre 100 de X. 20 sobre 100 de X. 20 sobre 100 de X. Y acá voy a tener 80 sobre 100 de X. 80 sobre 100 de X.
¿correcto? Entonces X con X se van. Era indistinto tomar un valor numérico, ¿ves? O sea, tú le puedes dar cualquier valor numérico porque al final ese valor numérico se va a ir. Le puede dar 1000, le puede dar... Entonces acá hacemos la simplificación respectiva, ¿no? 100 con 100 se van. Voy a tener un 0, con un 0 se va. Mitad unidad, mitad 4. Entonces tenemos acá, que acá voy a tener 1 y acá voy a tener 4. Entonces n, correcto, está siendo igual a un cuarto. N igual a un cuarto. Y un cuarto es el 25%. Es el 25%. Y esa era la respuesta. Ok. Entonces, aparentemente, cuando yo le quito el 20%, 80, debo aumentar el 80%, debo aumentar el 20% y lo repongo, ¿no? Pero no. ¿Qué porcentaje? El porcentaje de aumento debe ser del 80%. Entonces, deben aumentar el 25% para que obtenga el mismo sueldo. El mismo sueldo. Muy bien. Entonces, era la resolución de ese ejercicio. Hay uno que dio la respuesta, pero si me hubiese dicho, profe, es esto más esto igual a esto, ya sin que me lo haya operado, ya tenía su punto, no hay problema. Pero no pudo, sino que dio en el blanco con el número. Ok, ya. Y eso sería el problema número 6. Vamos al problema número 7. A ver, planteamos el problema 7, jóvenes, de la misma manera. A ver. A ver. ¿Cuánto sale con punto A? Dice, ¿cuánto se le debe agregar al 20% de 65, correcto? Para que sea igual al 75% del 80% de 25. A ver, ¿cuánto sale? ¿Sale 2, profe? ¿Quién dijo? Pajuelo. Sí, sale 2, está bien. Acá sí no hay problema porque es una operación más sencilla. A ver, Pajuelo, un ratito apuntamos acá. Pajuelo. Muy bien. Acá dice, ¿cuánto se le debe agregar al 20%? Entonces colocamos acá, ¿qué cosa? 20%. Entonces será 20 sobre 100. 20% siempre haciendo la parte teórica de lo que me indica 20%. ¿20% de quién? 20% de, cuando es de, es por, de 65. 20% de 65. Entonces colocamos. ¿Cuánto se le debe agregar a esto? No sé, pues. Como no sé, le pongo n. Cualquier variable, le pongo n. Para que sea igual, esto igual. Al 75%, señalamos acá,
al 75%. 75% del 80%, que será un producto de 25. Entonces colocamos ahí el 75%. El 75%, acá viene 75%, del siempre es un producto, ¿correcto? Del 80%, 80 sobre 100. ¿Está bien? Ahí está, 80%. Corre un cero. De también un producto, ahí está, de 25. ¿Listo? Por si acaso no puedo hacer 100 acá y 100 acá. Acá hay una suma, hay que tener cuidado en eso. ¿Ah? Yo no puedo hacer 100 acá con 100 acá. No, porque acá hay una suma. No puedo. Ya. Pero sí puedo botar, ¿qué cosa? Lo que hay. Bueno, simplificando acá. Simplificamos lo que hay. Tengo acá, ¿qué cosa? 25ava 1. 25ava 4. Le tengo ahí 4. ¿Qué voy a tener? Voy a tener cuarta 1. Cuarta 1. Cuarta 20. Veinticincoava 3. 25ava 4. Para eso me sirve sacar todo lo que yo sé simplificar. Este es 4 y acá es 3. Cuarta 1. Cuarta 5. 5. Hasta ahí me quedó, ¿qué cosa? 15 acá. Yo no voy a multiplicar 75 por 80 por 25, pero joven, imagínese que usted va a un examen. Te vas a demorar mucho y aparte te confunde. ¿Y acá qué saco? Igualito. Saco 20ava 1. 20ava 5. Eso es lo que usted tiene que aprender de forma rápida. 20ava unidad y 20ava 5. Quinta unidad. Sigo sacando. Quinta unidad. Quinta 13. Ya está. Ni hablar. Entonces usted sabe simplificar de forma correcta y obtiene la respuesta. 13 acá, 15 acá, n vale 2. Ni hablar. No tengo ni que pasar al otro lado, ni que de frente. 15 menos 13, n vale 2. N vale 2. ¿Ve? Entonces, la parte de simplificación es una técnica clave para el desarrollo de los ejercicios, ¿ok? Y usted lo tiene que avanzar de esa forma. Antes de estar haciendo números muy grandazos, multiplicando, no pasa nada. Ya. Muy bien. Vamos a la número 8. A ver. Número 8. A ver, dice, después de una batalla se observó que el 10% de los soldados habían muerto y el 20% de los sobrevivientes estaban heridos. Además, habían 432 ilesos. ¿Cuántos soldados había inicialmente? ¿Mm? A ver, ¿cuánto sale? Un par de minutos. Annelies, Daga,
Zapata, prenda su cámara. Diego, prenda su cámara. Christopher, prenda su cámara. ¿Mm? A ver cuánto sale. Un problema siempre es un reto para todos. Mientras más problemas resolvamos, más práctico se nos va a volver cualquier curso, ¿no? En la medida que lo intentemos. En la medida que lo intentemos. Ya. En este problema, jóvenes, ¿qué dice? A ver, ¿alguien lo está intentando hacer? Yo, Ya, a ver, entonces un par de minutos. A ver, un par de minutos. Profe, había 616. Soldados inicialmente, Sí. no. No, no es 616. 1440. 440, no. No, 1000. 1440, no. Sí. Bien. A ver, entonces, veamos. A ver, siempre partiendo por un criterio, dice, se observó que el 10% de los soldados sea X la cantidad de soldados. Soldados, ya está. Sea X la cantidad de soldados. No conozco, pues. Como no conozco, le pongo sea X la cantidad de soldados. Siempre un problema, pues lo partimos así. A ver, se observó que el 10% de los soldados habían muerto. Entonces decimos, los muertos, que le voy a llamar M mayúscula nomás, ¿ok? Es igual a quién? Al 10% de X. Entonces los muertos será el 10% de X. Los muertos son el 10% de X. 10% de X son los muertos. Ya está. Perfecto. Entonces, ¿cuántos quedan? ¿Quién me dice? X sobre 10. ¿Cuántos quedan? Se han muerto. 90, el 90%. Lógico, perfecto. Así tiene que ser el razonamiento. Si muere el 10%, quedan el 90% de soldados. ¿Ok? Así tiene que ser, jóvenes. Si ha muerto el 10%, queda el 90%. Ya está. Queda el 90% de X todavía. Vivos. ¿Está bien? ¿No ves que los muertos ya, caballero, pasaron a mejor vida? ¿No es cierto? Y ya está acá. Listo. Porque acá dice, y el 20% de los sobrevivientes, estos son los sobrevivientes, ¿ah? Estos son los sobrevivientes. Y el 20% de los sobrevivientes están heridos. Entonces, a heridos le voy a llamar H mayúscula. Heridos es el 20%. Ah, ya, perfecto. Entonces, los heridos son el 20%. Los heridos son el 20%. Ah, ya. Entonces, acá tendré el 20%, ¿está bien? De los sobrevivientes, entonces los sobrevivientes son todos estos. Ah, ya, el 20% del 90%, ¿correcto? Del 90%. Entonces acá le hacemos lo siguiente, de los que quedan, pues. Entonces el 20%. Vamos a tener acá, perfecto. Y lo tenemos ahí. Entonces el 20%
del 90% de X, ¿qué cosa? Son heridos. Entonces, haciendo un esfuerzo acá, nos damos cuenta que la 9 cantidad de sobre heridos, 50. ¿cuánto es? 9 sobre 50. El 18% sería. ¿Está bien o no? Observa, un par de ceros con un par de ceros se van. 9 por 2, 18. 18 Ah, sí, sobre sí, 100. 18%. 18%, ¿correcto? Perfecto. 18%. Ya está. Y entonces acá quedó que los heridos son el 18%. Ya está. 18% de X. Ya está. Muy bien, no hay problema hasta allá. Luego, esto de acá es X, jóvenes. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a tener? Me dicen, de los heridos. Además, habían 432 ilesos. Quiere decir que... Sale 600, profe, sale 600. Sí, sale 600. Profe, sale 600. Sí, sale 600. Entonces, los ilesos van a ser ¿cuánto? Los ilesos son los que no están muertos ni heridos, pues. Los ilesos serán igual. ¿A quién? A la cantidad de soldados que había X menos le quitamos lo que queda, ¿no? Lo que queda. Menos lo que queda, ¿no? Así, de esta manera. Vamos a quitarle todo esto. ¿Qué vamos a quitarle? La suma de los heridos más los muertos, pues. Vamos a sumarle esto de acá. Los heridos y los muertos. Sumaremos esto. ¿Correcto? Que vamos a poner por acá. Y voy a poner más los heridos. Y los heridos son estos que están acá. Profe, más fácil no podría ser, en vez de poner todo eso, poner 72 sobre 100x y eso es igual a 432. También. La forma como trabaje no hay problema. También. Y acá sería más. Más. Y esto es 432. Como ya tengo que este es 432, entonces 432 sería igual 432 sería igual a esa cantidad. ¿Que sería cuánto ahí? 432 sería igual al 72%, ¿no? 72% de X. ¿De donde X sale cuánto? De donde X sale 600. Nada más. Entonces había que hacer esa parte operativa que tenemos que trabajar. Muy bien. Problema número 9. Ya, acá en un local de 40 personas, a ver, veamos. Aquí la pregunta debe ser, ¿qué tanto por ciento de hombres no bailan? Debe ser acá. Acá debe ser no bailan. No bailan. En un local el 40% de personas bailan. Allá. Entonces acá tenemos que las personas que bailan, ¿cuánto es? Entonces las personas que bailan es igual al 40% de las personas. 40% de las personas. ¿Cuánto de las personas? No conozco, pues X. Eso bailan. Entonces, no bailan, voy a poner así, no bailan, ¿cuánto? No bailan el 60%, ¿sí o no?
el 60% de las personas no bailan. Ya está. Y el número de hombres que no bailan, ponemos aquí, hombres que no bailan, ¿cuánto es? Hombres que no bailan es la mitad, es igual a la mitad de las mujeres que no bailan. Mujeres que no bailan. Mujeres que no bailan. Muy bien. Entonces ahí tenemos que, ¿qué pasa? Que mujeres que no bailan, es igual a 2 veces hombres que no bailan. ¿No? Igual acá. Ya. Pero hay un detalle acá. ¿Cuál es? Que los que no bailan es el 60%. Entonces debemos de tener en cuenta acá, ¿qué cosa? Que hombres que no bailan más mujeres que no bailan es igual al 60%. ¿Está bien? Eso es igual al 60%. Al 60% de X. Muy bien. Entonces me dicen qué cosa, qué tanto por ciento de los hombres no bailan. Entonces, como yo sé que mujeres que no bailan es 2 veces hombres que no bailan, reemplazo acá. Entonces pondré hombres que no bailan más, en vez de mujeres que no bailan, pongo 2 veces hombres que no bailan. Hombres que no bailan debe de ser igual, ¿correcto? Debe de ser igual al 60%. 60% de X. De donde voy a tener que hombres que no bailan, debe de ser igual. Acá voy a tener 2 más 1, 3, tercia 1, tercia será el 20% de X. Será el 20% de X. Ya. Y eso sería la respuesta del problema. Sería el 20%. ¿Okay? Muy bien. Problema número 10. A ver. En una maratón se observa que a las 10 horas se retiran el 30% de los participantes, ¿correcto? Y 3 horas más tarde se retira el 20% del resto. ¿Cuántos terminaron la maratón si la diferencia de los retirados es 240? ¿Correcto? 240. ¿Cuántos salen? ¿Mm? Bueno. Todo está en el planteamiento, nada más. Se lo voy a dejar planteado ya. ¿Qué dice? En una maratón se observa que a las 10 horas se retiran ¿cuánto? 10 horas se retiran ¿cuánto? El 30% de los participantes. Será así. 30% de X. Se retiran el 30% de X. Ya. Entonces, ¿cuántos quedan? Esa es la clave. ¿Eh? El alumno tiene que tener en cuenta que quedan ¿cuánto? El 70% de X. Queda el 70%. ¿Sale 12%? ¿Perdón? ¿Cuántos? 12%. No, tiene que salir un número. 100, 12. 200, 300, 800, 500.
quedan el 70% de X. Ahí está. Y después de 3 horas más tarde se retira el 20%. Este es el segundo retiro. ¿Ah? El segundo retiro, jóvenes. ¿Cuántos se retiran? Se retiran, ¿cuánto? El 20% del resto. Y acá tenemos que tener cuidado. El 20% del resto. Pero el resto es el 70% de X. Ahí está la clave. El 70% de X. ¿Ves? De X. Ahí está. Y entonces esta igualdad nos va a dar, ¿qué cosa? Nos va a dar el 14%. ¿Ok? Esto es igual al 14%, porque voy a tener 2 ceros arriba con un 2 0, entonces me queda 7 por 2, 14, y me queda el 14% de X. Ya está. Y nada más. Cuando usted va a tener esto, dice, la diferencia de los que se retiran es, ¿cuánto? Es 240. Allá entonces tú dices, ¿qué va a pasar? 30% de X, menos el 14% de X debe de ser igual a lo que me dicen. ¿Igual a quién? Igual a 240. Igual a 240. De ahí te sale el valor de X, ¿correcto? X, ahí sale ¿cuánto? X sale ahí 1500, para abreviar el tiempo, ¿ya? 1500. Pero eso no es la respuesta, porque a mí me dice cuántos terminaron la reunión. Entonces yo tengo que calcular, ¿qué cosa? Que la reunión lo terminaron ¿cuánto? Si se retiraron todos estos, entonces tengo que calcular cuántos quedaron, ¿ves? Luego se retiran, como se retiran el 20% del 70%, entonces en la reunión terminaron el 80%, ¿de quién? El 80% del 70% de X, del 70% de X. Como ya sé el valor de X, entonces aquí calculo mi respuesta. ¿Okay? Reemplazas y te sale la respuesta. ¿Okay? Porque eso es lo que queda. Como ya conozco X, reemplazo acá y me sale la respuesta. ¿Ok? Por el tiempo, jóvenes. Ya se va a cortar intempestivamente y quiero llamar la asistencia. Ahí sale la respuesta y esa respuesta sale 840. Bien, a ver, rápidamente.